Como veníamos charlando en este programa, hay un tema que afecta a los sectores populares que se viene notando mucho, que es el aumento de los precios en lo que hace a los alimentos, ¿no? Si uno va a la verdulería, a la carnicería, al supermercado, nota que las cosas están aumentando de manera bastante importante, más allá de los anuncios de precios máximos. Para hablar de este tema, y seguramente también podremos indagar sobre otras cuestiones, estamos en comunicación con el fiscal federal Federico Delgado, quien presentó una denuncia penal para que se investiguen los aumentos de precios de los alimentos. Federico, muchas gracias por la comunicación y por atender a este nuevo proyecto de la izquierda multimedia. Hola, a ver, Sí, ahí te estamos escuchando ahí. perfecto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bárbaro. Bien, bien, muy bien, gracias. Felicitaciones por el nuevo proyecto. Muchas gracias. Efectivamente, hay hace más o menos 2 meses, un mes y medio, nuestro superior nos pidió que nos desempolvamos, en realidad, algunas viejas figuras del Código Penal que tienen que ver con lo que se llaman delitos de cuello blanco, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las transacciones financieras, con el funcionamiento del mercado, que están desde hace mucho tiempo en nuestro Código Penal, y hay una figura que es típica de la época de la fuerza, cuando el Estado ejercía mejor su capacidad regulatoria, y que protege la forma en que los oferentes concurren al mercado, de modo tal de que concurran de manera limpia, de la manera más limpia posible, para no generar movimientos artificiales que se traduzcan en aumento de precios, en desmedro de los consumidores, que no estén anclados en causas socioeconómicas, sino en abuso de posición dominante, en lo que se llama colusión de empresas que se ponen de acuerdo para, para aumentarlo, en manipular el mercado, si es que, digamos, con una concepción del mercado eh, bastante singular, pero bueno, pero donde el punto de partida de la ley es que las personas concurren al mercado a ofrecer sus bienes y servicios. Nosotros hicimos un trabajo en un tiempo bastante corto, utilizamos toda la información que el propio Estado fue recogiendo estos meses y llegamos a una conclusión que es bastante obvia, la verdad que bastante obvia, pero que no había ninguna explicación de acuerdo a los organismos especializados que indique que los precios aumentaban por causas vinculadas a la oferta y la demanda, sino que sería al revés, que de acuerdo a los informes del mercado central, por ejemplo, que es el lugar donde se concentran todos los productos frescos que consumimos en el área metropolitana, los precios de algunos productos deberían bajar, sin embargo, en las góndolas están mucho más altos. Entonces es evidente que existe algún tipo de concurrencia desleal, algún tipo de práctica anticompetitiva, como lo llama la ley de la competencia, y hicimos una presentación ante el fuero en lo penal económico, que son los jueces que tienen que analizar si efectivamente, analizar e identificar quiénes son los grupos, las personas físicas o jurídicas que alteraron el funcionamiento del mercado en desmedro de los consumidores, de las mayorías. Estamos hablando con Federico Delgado, el fiscal general. Como contaba, inició una investigación sobre los aumentos de los precios. Federico, decían en alguna nota que escuchaba en el día de ayer que no se había registrado una actividad en las redes sociales de incentivo, digamos, o de buscar una especulación con los precios. Ahora, si esto no se encuentra ni en el mercado central como un polo, ni en un incentivo vía redes, ¿dónde crees que están los puntos claves para desarrollar la investigación? Sí, lo de las redes está bueno. Nosotros la hipótesis que teníamos era que había algún tipo de actividad organizada que generaba alguna suerte de pánico moral, por decirlo de algún modo, en la sociedad y que, por ejemplo, se vio muy claro con el tema del alcohol en gel, ¿no? Claro. Que se corrían los bolos diciendo que no había, no había, no había, la gente va desesperada, el comerciante se aprovecha y aumenta los precios. Pero bueno, de acuerdo a lo que nos informó el Ministerio de Seguridad, no detectaron ninguna actividad organizada específicamente. Nosotros pensamos en una granja de trolls, básicamente, que estaba enloqueciendo a la gente, por decirlo de algún modo. Y bueno, eso nos dijeron que no se pudo detectar. Pero evidentemente el problema que existe, de acuerdo a la información que nos brinda
la Secretaría de Comercio, el Mercado Central o la propia Comisión de Defensa de la Competencia, tiene que ver con el proceso de formación de precios, donde hay posiciones dominantes, Ujú. y esas posiciones dominantes que no están, de algún modo, eluden la capacidad regulatoria del Estado, hacen básicamente lo que quieren y fijan los precios teniendo en cuenta simplemente la tasa de ganancia, pero sin ningún tipo de regulación estatal, como por ejemplo que en algunos países en los que llamamos a veces más desarrollados, pienso en Francia, pienso en Gran Bretaña, digamos, el Estado en situaciones similares tiene algunas posibilidades mucho más fuertes de intervenir. De hecho, nosotros usamos un informe que hizo la OCDE, que está lejos de ser un organismo de izquierda, y que el año pasado hizo un trabajo sobre cómo funciona el mercado argentino en materia de la construcción, y la verdad que lo usamos porque me parece que las categorías se pueden traspolar a cualquier espacio de nuestra vida pública, porque la OCDE habla de prácticas cartelizadas, de empresas que están eh, arregladas para ganar licitaciones, de mecanismos legales que favorecen de algún modo la concentración en pocas manos del dinero público. Me parece que además de la sanción penal, que obviamente siempre para las cosas que pasaron, para el pasado, hay por delante todo, no tanto el desarrollo, me parece, sino la aplicación de manera articulada y un poco más razonada de las capacidades regulatorias que el Estado tiene de por sí. No me parece que haya que inventar nada, sino me parece que por ahí hay que organizar y ejercer con otra intensidad las potestades regulatorias que el Estado nuestro tiene desde hace mucho tiempo. Claro, sí, me llamaba la atención, bueno, además de compartir, ¿no? Algo que es un dato como la cartelización de algunos sectores formadores de precios, las denuncias que ustedes tomaban eran parte de las mismas que recibía el Estado y sin embargo, a pesar de haber precios máximos, bueno, uno va al supermercado, ¿no? Supongo te pasará a vos también y se encuentra con que la realidad es otra. Pero te quería llevar a otro tema, estamos en comunicación con Federico Delgado, él es fiscal federal. En medio de la cuarentena también salió a la luz en el programa de Alejandro Berkovich que la AFIP estaba analizando unos 950 casos de cuentas en el exterior, todas de más de $1.000.000, o sea, no cuentas con la billetera flaca, por decirlo de alguna manera, que juntaban unos 2.600 millones de dólares y no habían sido declarados como corresponde. Vos estás encargado de la investigación preliminar, si nos podés contar un poco mejor en qué situación está esta investigación. Sí, Alejandro Berkovich tenía ese dato, lo contó, creo que en su programa de televisión o el de radio, no sé en cuál de ellos, y el señor Gallero, que es un tributarista bastante prestigioso de nuestro país, hizo lo que se llama una denuncia como ciudadano, fue a la fiscalía y pidió que investiguemos eso, como hace mucha gente, ¿no? Entonces empezamos a chequear el dato de Berkovich y que el señor Gallero nos acercó y verificamos que Argentina, lo primero es que Argentina tiene un convenio, Argentina y otros países, ¿no? Con la OCDE, a través del cual la OCDE le va avisando a quienes integran ese acuerdo que compatriotas nuestros, que ciudadanos tienen cuentas no declaradas en el fisco nacional. Son más de 900 cuentas, son bastantes más, y Argentina, según la OCDE, recibió 2 paquetes de información en el año 2017. Las cifras son de más de 9 ceros. Ahí hay que ser honesto, y ahí también hay algunas cuentas de jubilados italianos y jubilados españoles y algún exfuncionario de organismos internacionales, pero también hay, como decías vos, cuentas de grandes contribuyentes. Nosotros entonces preguntamos en la FIP qué pasó con esa información, qué se hizo, porque la FIP tiene todo un procedimiento para llevar adelante, ¿no? Tiene que procesar esa información, tiene que verificar si hay que cobrar algún impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. La FIP nos informó que todos esos datos estuvieron dando vueltas en el organismo por casi 2 años, hasta diciembre del 2019, es decir, que no se les asignó el procedimiento específicamente establecido para ese tipo de casos. Pero además nos dijo una cosa que por ahí es un poco más grave, que no podían garantizar que la información que hoy tenemos en nuestro estado sea la misma que envió la OCDE en 2017, porque respetaron las cadenas de custodia,
no se respetaron, esa información viene con formatos informáticos bastante complejos y que tiene una serie de pasos para preservar la integridad, eso no se preservó, por lo cual hoy en día no podemos saber si tenemos todo lo que mandó la OCDE, si tenemos una parte, si alguna persona salió de ahí o no salió. Esto, en base a estos dos vectores, lo que se tardó en procesar la información y la posible adulteración, hicimos una denuncia judicial que quedó en manos de la jueza Eugenia Capuchetti, que ya está trabajando en eso. Paralelamente, a partir de nuestra investigación, tomamos conocimiento que la FIP está haciendo una especie de sumario administrativo para disponer eventualmente de alguna sanción interna. Y finalmente, bueno, habrá que ver si esa información puede dar lugar a que se recaude más plata o incluso es necesario cruzarla con el famoso blanqueo del año 2017, porque la ley de blanqueo tenía como un requisito que parecía tonto al final, por el cual quienes se acogían a ese sistema tenían que jurar que no tenían otro bien en el exterior que los que habían declarado. Y la propia ley decía que si aparecía alguna cuenta, cualquier cosa que no fuese, en ese momento no se haya contado, automáticamente caían todos los beneficios del blanqueo. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo Y Federico, ese de cruce, cruce. ¿quién debería hacerlo ahora? La FIP, la FIP, la La- FIP y es parte de su sumario administrativo. Ujú. Y si, digamos, ya por romper esta cadena de encriptamiento de este material, ya de por sí, ya eso es una falla grave, ¿no? Entiendo que más allá de algún Sí, sumario, es un delito. es un Eso es un delito. delito. Nosotros preguntamos en la OCDE si esa información se puede recuperar. Nos dijeron que sí, que ellos tenían, si el Estado argentino se los pide, pueden mandar todo otra vez. O sea que, pero eso no borra los delitos que se cometieron al adulterar esos documentos que son públicos. O sea, adulterar información que viene de esas características, que viene en el marco de un tratado que tiene Argentina con la OCDE, obviamente eso constituye una infracción. Nosotros pudimos reconstruir por manos de qué persona pasó, pudimos detectar quién lo recibió, cuánto tiempo lo tuvo, cómo lo tuvo y qué hizo con eso. Y toda esta información se la suministramos a la jueza. En ese aspecto, una de las ventajas que tiene la burocracia y su natural tendencia a escribirlo todo y a registrar todo es que se pudo determinar quién lo recibió, cuánto tiempo lo tuvo, qué hizo con eso, a quién se lo pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, supongo también habrá estos, en general, los números de las cuentas que se manejaban, corregime si no es así, se trataban de cuentas centradas en Uruguay. ¿Esto se podría No, ampliar había en todas partes, en todas ¿eh? partes? No, no. Sí, son cuentas en general en paraísos fiscales, salvo las que son, ponele, de un jubilado, como puede ser una abuela mía, español o italiano, o la cuenta de algún docente que estuvo dando clases en el exterior, que sería una cuenta a sueldo, o de algún diplomático que trabajó en la ONU. El resto son cuentas que la OCDE justamente tienen, como juegan con las cartas de ganadores siempre, tienen acceso a información que por ahí los estados nacionales les cuesta más y tienen capacidad de ir detectando por muchos países, incluso por paraísos fiscales, quiénes tienen cuentas, quiénes son, de dónde vienen, de qué país son, porque se trata de mecanismos básicamente de ocultación y prevención del lavado de dinero. Entonces los tipos van juntando información por el mundo y cada tanto hacen paquetes y los van enviando a cada país. Claro. Bueno, y estamos en comunicación con Federico Delgado. Federico, para ir cerrando, vos tenés una vasta trayectoria como fiscal. Me quedaba también con algunos datos que entiendo a principios del año pasado, del 2019, vos habías informado que el 65% de las causas por las que habías pasado vos eran por perseguir a pibes y pibas por consumo de drogas. Y al mismo tiempo después también veía cómo vos te afecta particularmente, digamos, todo lo que son las causas por la ligazón entre el Estado y las asociaciones de construcción, en este caso la Cámara de la Construcción en Argentina, incluso también si querés contar, esto te ha traído algún
perjuicio en tu carrera, digamos, o alguna denuncia como represalia, pero te quería preguntar en realidad entre el contraste que hay entre este número del 65% de las causas por perseguir a pibes y pibas por consumo de droga y la demora que hay muchas veces en citar a declarar a algunos funcionarios. Por ejemplo, Debido, vos contabas que en el 2007 lo pediste para que declarara y recién se logró en el 2017. ¿Cómo vivís vos esa diferencia entre una justicia para el pueblo en general y para los poderosos? Yo lo vivo con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Eh, con las drogas es un fenómeno singular. Ahora nos sacaron esa competencia, pero hasta el año pasado la teníamos y era muy peculiar porque digamos, hay una clara perspectiva de clase en lo que tiene que ver con la selección que hace la policía, porque los casos en la zona sur de la capital, donde están los barrios más vulnerables, era mucho menor a los casos que se producían en la zona norte. Pero además es como que la droga circula pero nadie la trae. Digamos, la paradoja es que hay muchos consumidores de escasa cantidad o tenedores de escasa cantidad, pero nunca encontramos, yo en mi carrera nunca vi de verdad que las fuerzas de seguridad desbaraten a una organización de narcotraficantes que distribuya y venda estupefacientes. Lo máximo que vi desde 1998 hasta ahora que mientras trabajamos con drogas fue pequeños kioscos, por ahí que a una escala un poco más grande, pero nunca una verdadera banda como las que vemos en la serie, por ejemplo. Después, con respecto a las demoras, bueno, ahí hay una patología que es co-constitutiva del Estado argentino y que tiene que ver con la debilidad institucional y con la confusión entre el Estado y el gobierno, que hace lo que yo en algún libro llamé la búsqueda de simpatía. La justicia federal, un sector de la justicia federal generalmente busca la simpatía del poder instituido, del poder del gobierno de turno, y es bastante condescendiente con ese poder, y se transforma en un enemigo cruel cuando esas personas abandonan los cargos. Esto lo podemos ver siempre en casi todas las transiciones de nuestra democracia, ¿no? Desde el menemismo en adelante, siempre los problemas de los funcionarios judiciales, de los funcionarios con la justicia, empiezan cuando dejan el cargo. ¿Y esto vos Eso crees es una perdona que te interrumpa, pero vos crees que sí. con el tiempo se va incrementando la fuerza o lo brusco de lo que sucede con estos cambios o que es una constante desde la vuelta de la democracia? No, a mí me parece que es cada vez más intenso, que es cada vez más violenta la reacción. Eh, Eso me preocupa muchísimo. Al principio, doy dos ejemplos básicos. Al principio era que los tipos eran procesados, después empezaron a ir presos. Después, además de procesados y presos, en algunos casos con causas de alguna hechura discutible. A mí me parece que eso es muy preocupante, que tiene que ver con otras cosas, que es más un tema para la ciencia política y no para la abogacía, porque tiene que ver con la transformación del sistema judicial o un sector del sistema judicial que empieza a cumplir alguna función más disciplinadora y no tanto de resolver conflictos, pero me parece que es un tema preocupante y es un tema que tiene que ver con construir república, no en el sentido aristocrático, sino en el sentido democrático, ¿no? De construir instituciones democráticamente fuertes, republicanamente sólidas, que despejen ese hábito de confundir Estado con gobierno, ¿no? Y que me parece que es una de las grandes causas, no la única, pero una de las grandes causas de nuestra violencia institucional. Estábamos en comunicación con el fiscal Federico Delgado. Federico, te agradecemos mucho esta primera comunicación con la Izquierda Multimedia. Esperamos que no sea la última. Siempre seguimos con mucho interés las denuncias que realizás, que son muy extrañas, lamentablemente extrañas en el Poder Judicial. Así que te agradecemos mucho por la comunicación. A ustedes muchas gracias de verdad. Cuando lo necesitan me llaman y de verdad mucha suerte con el nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Federico.